Muy buenas a todos. Antes de comenzar con el vídeo de la semana, quisiera darle las gracias a My Name is Chu, debido a que de no ser por él, jamás me habría dado cuenta del pedazo de error que cometí en el anterior vídeo, titulado El origen del vampirismo. Debo decir que yo no sigo un guión para hacer estos vídeos. Yo me informo del tema en cuestión, apago el ordenador y recito tal cual me sale, por lo que en gran cantidad de ocasiones me lío con las fechas, con la información, y más aún cuando trato temas muy controvertidos con una gran cantidad de versiones diferentes. Y el caso de Arnold Paole no iba a ser distinto. En algunas fuentes decían que él murió en el año 1731, en otras que en el 32. Sin embargo, la llegada de Glaser y Flückiger sí que se llevaron a cabo entre el 31 y el 32, por lo que sonó muy raro que yo dijera que murió en el 32 y que en el 31 el conteo de víctimas era muy elevado. Realmente, según los testimonios de la época, se considera que había ya casos de vampirismo desde el 31, pero eran casos que no eran muy sólidos que digamos. Y ya con la muerte de Arnold Paole, los rumores se hicieron mucho más reales, debido a que ya no solo moría gente, sino que también la gente que estaba a punto de morir decía ver al fantasma de Arnold Paole por las calles. Es por ello que os pido mil perdones y nuevamente le doy las gracias a My Name is Chu por haberme dado el aviso. ¡Mua! Muchísimas gracias, porque esto no solo os ayuda a vosotros a informaros mejor de las cosas, sino que también me ayuda a mí para poder mejorar mi contenido. Pero bueno, dejando a un lado este hecho, hoy os traigo uno de los vídeos más solicitados en el canal desde que creé las secciones dedicadas a poltergeist reales, casas encantadas y posesiones demoníacas. Realmente esta historia no está vinculada con el mundo parapsicológico, pero sí que lo está con una sección que hemos creado muy recientemente en el canal, la brujería. Y es que en el día de hoy os voy a contar la historia de la persona que tiene el récord Guinness de ser la mujer que más asesinatos ha cometido en toda la historia de la humanidad, con un total de más de 650 muertes sobre sus hombros. Hoy os traigo la historia de Elizabeth Bathory, o más conocida como la Condesa Sangrienta. Así que sin más dilación, ¡empezamos! Nacida en el seno de una de las más ricas familias húngaras, perteneció a la más ilustre y distinguida aristocracia, siendo su primo primer ministro de Hungría y su tío el rey de Polonia. Pero aún así, no pasó a la historia por ello, no pasó a la historia por ser una persona tan distinguida, tan ilustre y proceder de una de las familias más poderosas de Hungría, sino por haber sido acusada y condenada de ser responsable de un sello de muertes motivadas por su obsesión con la belleza y con la vida eterna. Según algunas opiniones, los crímenes atribuidos a la condesa pudieron ser invenciones de sus enemigos, en un contexto político muy complejo, para buscar así su perdición y su muerte. Pero lo cierto es que existen una gran cantidad de monografías que recogen testimonios de personas que no tienen ningún tipo de vínculo ni ninguna necesidad política detrás de esta acusación. Testimonios de familiares directos de las jóvenes maltratadas, mutiladas y asesinadas. Testimonios que aseguran que Elizabeth Bathory y sus sirvientes eran verdaderos monstruos. Pero no nos adelantemos a los acontecimientos, y como diría Jack el Destripador, vayamos por partes. La condesa Elizabeth Bathory nació el 7 de agosto de 1560, en Nyírbátor, Hungría. Nació en el seno de una de las familias más antiguas y adineradas de todo Transilvania, los Erdely. Como era habitual en aquellos tiempos, sus padres, Ana y Jorge Bathory, entre ellos tenían vínculos familiares. Vínculos muy directos. De hecho, eran primos. Cabe decir que su infancia fue bastante distinta al resto de aristócratas de la época, y es que Elizabeth recibió una educación realmente estricta, y su cultura sobrepasaba la de la mayoría de hombres de su tiempo. Según algunos testimonios de la época, su instrucción había sido tan rica que Elizabeth podía hablar perfectamente el latín, el húngaro y el alemán, mientras que el mismo príncipe de Transilvania era prácticamente analfabeto. Por desgracia, en su infancia había algo que manchó su impecable historial, y es que antes de cumplir los 6 años de edad, comenzó a sufrir extrañas crisis. Crisis de lo que hoy en día llamaríamos epilepsia, pero que en su tiempo era realmente inexplicable. Los ataques pasaban desde pequeñas pérdidas de conocimiento hasta directamente desplomarse en el suelo y sufrir terribles convulsiones. Por suerte, con el paso de los años, estos hechos fueron remitiendo y ella pudo llevar una vida más o menos normal, hasta que cumplió los 11 años, cuando fue prometida con su primo, Ferenc Nadasdy, un conde de 17 años, hecho que le obligó al año siguiente a trasladarse al castillo de su futuro marido y a pasar directamente a ser tutelada por su futura suegra, Úrsula, con quien jamás tuvo una buena relación. 3 años más tarde, concretamente el 8 de mayo de 1575, se llevó a cabo el enlace. La ceremonia tuvo lugar con gran lujo en el castillo de Baranó, y fueron invitados más de 4.500 aristócratas, entre los cuales fue invitado el rey Maximiliano II, que por asuntos personales no pudo acudir. Los testimonios aseguran que fue el acontecimiento más esperado de todo el siglo, el más ostentoso, el más admirable,
y el más magnificente, y que difícilmente iba a ser superado por ningún otro acontecimiento. Tras el enlace, el matrimonio se fue a vivir al castillo de Cachite, junto con Úrsula, algunos familiares y los sirvientes de estos. Lamentablemente, su joven esposo no pasaba mucho tiempo en el castillo, debido a que la mayor parte del tiempo se lo pasaba combatiendo en diferentes batallas, y su crueldad en estas, empalando a sus enemigos, le valió el apodo del Caballero Negro de Hungría. A partir de este momento, se dice que Erzsébet comenzó a cambiar su personalidad, comenzó a volverse más cerrada en sí misma, a volverse más mística, más misteriosa, a acercarse más al mundo esotérico. Pero ella no era la primera de su familia en coquetear con el ocultismo, pues era sabido por todos que antepasados suyos habían llegado a convertirse en poderosos brujos, que habían llegado a someter a centenares de personas con ungüentos y tenebrosos hechizos. Erzsébet comenzó a obsesionarse poco a poco por la belleza, a obsesionarse con el paso del tiempo, pues, según cuentan algunas leyendas, su suegra Úrsula estaba completamente obsesionada con tener descendencia, pero debido a que su marido no pasaba mucho tiempo por el castillo, el matrimonio jamás daba frutos, jamás tenían hijos, y prácticamente tenían muy pocas oportunidades de engendrar hijos. Úrsula estaba tan obsesionada con tener nietos que no hacía más que presionar a Erzsébet día tras día y decirle que cada día que pasaba estaba más vieja, y cada día que pasaba sería más y más fea, y cuanto más fea estuviera, menos probabilidades tendría de que su marido se fijara en ella y pudiera traer a este mundo a un niño. Otras versiones nos hablan de que Erzsébet, un día paseando por el pueblo junto a sus criados, chocó contra una mujer anciana y la despreció, se burló de su fealdad, y esta no era una simple anciana, sino que era una bruja tremendamente poderosa, que le soltó una maldición de envejecer rápidamente hasta pudrirse en vida. Fuera como fuere, Erzsébet comenzó a obsesionarse de manera estratosférica con la vejez, a obsesionarse con que poco a poco dejaría de ser bella y poco a poco dejaría de ser interesante. Así que ahí fue cuando comenzó a interesarse muchísimo por la brujería, a interesarse por diferentes trucos para evitar que su piel se fuera arrugando. Y era tal su frustración que comenzó también a obsesionarse con torturar a sus sirvientes. De hecho, existe un registro epistolar en el que Ferenc y Erzsébet intercambiaban cartas en las cuales hablaban de las diferentes formas de torturar a los sirvientes. Ferenc le informaba a ella de las torturas que él infligía en el campo de batalla a sus enemigos, le informaba de las personas a las que él empalaba, y ella al mismo tiempo le pedía consejo sobre cómo flagelar a niñas rebeldes, de qué forma cortarle los dedos a criadas que no estaban siendo educadas o que no estaban siendo realmente obedientes. Pero esto realmente no os debería impactar, pues esta clase de correspondencia entre marido y mujer hablando de torturas era realmente usual entre los aristócratas de la época. Una anécdota bastante peculiar de este matrimonio se encontraría en una de las veces en las que Ferenc volvió de la guerra. Se dice que un día paseando junto a su esposa por los jardines del castillo, encontró a una niña atada a un árbol y completamente desnuda. Su espalda estaba totalmente cubierta de miel y estaba prácticamente cubierta de avispas, hormigas y otros bichos que intentaban alimentarse de esa miel. La niña lloraba, gritaba, estaba prácticamente aterrorizada. Y cuando él le preguntó a su esposa por qué esa niña se encontraba en ese estado, ella le respondió que ese era el castigo que ella había decidido imponerle por intentar robar una manzana en las cocinas. Cualquier persona con 2 dedos de frente hubiera llamado a cualquier criado para desatar a la niña y dejarla libre, pero él también disfrutaba viendo sufrir a los demás. Y según cuentan, el matrimonio se acercó a la niña y se burlaron de ella. En el año 1585, 10 años después del enlace, Erzsébet dio a luz a su primera hija, Ana, y en los 9 años siguientes dio a luz a sus hijas Úrsula y Catalina. Finalmente, en 1598, dio a luz a su primer y único hijo varón, Pablo. Pero cabe decir que con cada llegada al mundo de uno de sus hijos, Erzsébet se volvía más y más loca por la belleza, más y más loca y obsesionada por las arrugas que comenzaban a aparecer en el rostro. Pero no fue hasta el 4 de enero de 1604 cuando enloqueció completamente. Y es que ese día, Ferenc, o más conocido como el Caballero Negro de Hungría, falleció súbitamente tras una larga enfermedad y en el campo de batalla. Es aquí cuando comenzaron los atroces crímenes de la Condesa Sangrienta. Pero estos crímenes comenzaron con la expulsión de su suegra Úrsula y de todos sus más allegados del castillo. Desterró a toda la familia de su marido y condenó a todos los criados de esta a terribles torturas. Los llevó a todos al sótano y los condenó a más de 100 latigazos a cada uno de ellos. Enviudar
dejó a Erzsébet en una situación bastante peculiar. Señora feudal de un importante condado de Transilvania, metida en todo tipo de intrigas políticas en aquellos tiempos tan convulsos, pero sin ningún ejército que protegiera su poderío. Así que decidió que el mejor modo de proteger sus tierras y proteger su integridad sería aliándose con una bruja muy popular en aquel tiempo, llamada Darbulia. Darbulia era temida por todos, temida porque conocía todo tipo de embrujos y hechizos que podían matar a cualquier persona con solo mirarla. Y automáticamente, al conocer esa historia que envolvía a aquella mujer, Erzsébet la convirtió en su más fiel consejera. Al mismo tiempo, su primo Gábor I Báthory se convirtió en el príncipe de Transilvania, con el apoyo económico de Erzsébet Báthory. Y una vez obtuvo este cargo, se metió rápidamente en una guerra contra los alemanes, hecho que acusaría directamente a Erzsébet de traicionar el gobierno de Matías II de Hungría. Viuda como era, se vio más vulnerable y aislada que nunca. Y fue en ese contexto cuando comenzaron las habladurías, los rumores y las historias que decían que algo extraño sucedía en su castillo. A través del testimonio de un pastor protestante local, llega la idea de que Erzsébet Báthory practica, con la ayuda de su amiga Darbulia, la magia roja. Una magia derivada directamente de la magia negra. Una magia que llama a un espíritu para que éste se convierta en nuestro esclavo y haga todo lo que nosotros queramos. La leyenda negra de Erzsébet Báthory comienza un día cualquiera, un día en el que hizo llamar a una de sus sirvientas para que ésta la peinara. Ese día Erzsébet Báthory quería un peinado distinto, quería un peinado digno de una reina. Lamentablemente, aquella criada le dio un ligero tirón de pelos, mientras trataba de desenredarle un mechón de cabello negro. Automáticamente, Erzsébet se puso en pie y la abofeteó varias veces. La abofeteó tantas veces como le fue posible, y la abofeteó con las manos llenas de anillos, hecho que provocó que del rostro de su criada surgieran heridas sangrantes, y cuyas gotas cayeron directamente sobre las manos de la condesa. Al apartar sus manos manchadas y mirar la zona impregnada por las gotas de sangre, se dio cuenta que allá donde había caído esta sustancia, la piel parecía más tersa, la piel parecía más joven. Automáticamente, esta sirvienta fue lanzada al calabozo, a espera de que la condesa se reuniera con sus alquimistas y sus brujos personales, a esperas de que Erzsébet le comentara lo sucedido a Darbulia. Y entonces fue cuando Erzsébet decidió llevar a cabo el primer ritual sangriento. Decidió degollar a la muchacha, llenar un barreño con su sangre y bañarse en esta. Y al parecer este ritual le sirvió de mucho, le sirvió para sentirse más joven. Y le sirvió para sentirse motivada a continuar con estos rituales. Entre 1604 y 1610, los sirvientes de Erzsébet se aseguraron de proveerla de jóvenes de entre 6 y 17 años. Y para esta parte tenemos la recopilación de documentos y relaciones políticas realizada por Valentine Penrose, en donde se relatarían las torturas predilectas de la condesa Báthory. Entre estas encontraríamos la conocida como Virgen o Dama de Hierro, un armatoste de metal que simularía la figura de una mujer humana. Según los testimonios, a Erzsébet le encantaba admirar esta figura. Pasaba horas contemplando este monstruo, pero no le gustaba verlo sin moverse. No le gustaba ver la figura de la mujer desnuda, de cabello largo y rubio, llena de joyas. Le gustaba verla en acción. Y es que esta figura, cuando tú presionabas una de las joyas de su collar, abría sus brazos. Entre estos, colocabas a su víctima, la cual era normalmente una chica joven y hermosa, que estaba totalmente desnuda. La colocabas ahí y volvías a pulsar el botón, y sus brazos se cerraban, aprisionando a la víctima con todas sus fuerzas, con la fuerza de una tonelada de metal. Y justo en aquel momento, del pecho de aquella figura de hierro, surgieron una gran cantidad de puñales que atravesaban el cuerpo de la víctima, acabando con su vida en el acto y desangrándola por completo. Otra de sus torturas predilectas era la llamada muerte por agua. Y es que Erzsébet, cuando todas sus tierras estaban completamente nevadas y no había una sola alma por las calles, cargaba en su carruaje a su próxima víctima, subía junto a ella y viajaban durante horas hasta llegar a algún lugar completamente desierto. Una vez llegaban hasta allí, obligaba a su víctima a bajar del carruaje, desnudarse por completo. Y entonces, sus sirvientes comenzaban a azotarla hasta desangrarla, llenar una copa con su sangre. Y mientras Erzsébet la bebía, a la muchacha le comenzaban a lanzar cubos de agua helada. Agua
que al entrar en contacto con su piel, con la piel de la víctima, se congelaba. Primero le tiraban un cubo, esperaban, veían a la chica agonizar, muriendo de frío, y cuando el agua comenzaba ya directamente a cristalizarse, le lanzaban otro cubo. Y así una y otra vez, hasta que la chica quedaba completamente congelada y de pie, convertida en una estatua de hielo. La siguiente tortura era la llamada jaula mortal, y es que sus sirvientes agarraban a la víctima, la desnudaban por completo, la metían en una jaula, y esta jaula la elevaban hasta el techo. El sirviente encargado de realizar este acto se colocaba debajo de la jaula, con una túnica blanca, y agarrando un atizador de hierro que utilizaría para pinchar a esta desde abajo. Pinchaba una y otra vez a la víctima, hasta que esta estaba tan destrozada que caía muerta y desangrada. Pero no os penséis que la sangre era derramada de esta manera, que era derramada por el suelo y se desperdiciaba. Para nada. La sangre era siempre recogida por cubos, que posteriormente serían reservados para el uso y disfrute de la condesa. Realmente se ha dicho que Ercebet no solo infligía estas 3 torturas, sino que en realidad Ercebet también seguía los castigos clásicos que se infligían a los sirvientes que estaban siendo desobedientes o que no cumplían realmente con las tareas establecidas. Estos castigos iban desde latigazos hasta amputaciones de miembros, bofetadas, patadas, palizas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora es cuando os preguntaréis, ¿por qué nadie se quejaba? ¿Por qué nadie denunció esto? ¿Por qué nadie fue directamente a las autoridades para acusar directamente a Ercebet Báthory de ser una asesina? Porque sus víctimas eran sirvientas, eran chicas pobres que no tenían a dónde ir, chicas que nadie iba a reclamar. Y además, para tapar sus huellas, Ercebet se dirigía a la iglesia local y pedía entierros dignos para sus sirvientas. Y realmente nadie reparaba en el hecho de que fueran muertes tan seguidas, porque realmente todos le temían. Todos sabían lo que estaba sucediendo y nadie se atrevía a abrir la boca. Pero más pronto que tarde, los rumores comenzaron a llegar directamente a la aristocracia. Y los nobles comenzaron a desconfiar de Ercebet Báthory. Dejaron de invitarla a fiestas, dejaron de invitarla a eventos, y comenzaron a dejarla un poco de lado. Hecho que Ercebet detestó con todas sus fuerzas, porque ella adoraba ser siempre el centro de atención. Ella adoraba ser admirada por todos, no solo por su cultura, sino por su tan obsesiva idea de la belleza. Ella estaba tremendamente obsesionada con que todo el mundo le dijera una y otra vez lo bella que era. Y escuchando los rumores y los testimonios de muchos aristócratas, el rey Matías II de Hungría fue quien decidió denunciarla ante la curia clerical. Pero como sabéis, en aquellos tiempos no podías denunciar a un noble, no podías condenar a un aristócrata a muerte, pues tenían tantísimo poder que se libraban enseguida de las acusaciones. Y eso es lo que hizo Ercebet Báthory. Se lavó las manos, hizo como si no hubiera sucedido nada. En 1609, Ercebet cometió un grave error, y es que viendo que cada vez que bajaba al pueblo a pedir sirvientas jóvenes, nadie le ofrecía a sus hijas, decidió convertir su castillo en el lugar de estudios para un montón de jóvenes procedentes de la aristocracia. Ella comenzó a invitar a niñas y adolescentes para ir a estudiar a su castillo y enseñarles a leer y escribir en alemán, húngaro y latín. Darbulia trató de impedir que esto sucediera, pero lamentablemente, meses antes de que comenzara esta matanza de niñas nobles, Darbulia falleció y su lugar como consejera fue ocupado por una señora que no miraba las consecuencias de los actos, que solamente miraba por el bienestar y la felicidad de la condesa sangrienta. Así que esta vez Ercebet no podía escapar del destino. Y los rumores se convirtieron en testimonios firmes y creíbles de aristócratas. Aristócratas que suplicaban al rey Matías que les ayudara, que le suplicaban que entrara con todo su ejército y echara abajo el castillo, que echara abajo la propiedad de Ercebet Báthory y salvara a sus hijas, hijas que hacían meses que no respondían las cartas de sus padres, hijas que no habían vuelto a casa. Los aristócratas comenzaron a apoyar las versiones del pueblo húngaro, a apoyar los rumores y las leyendas que había acerca de la condesa sangrienta, a apoyar los testimonios de gente que decía que sus hijas habían vuelto a casa con mordeduras, marcas de latigazos y cortes en las muñecas, a apoyar las versiones que decían que todas las sirvientas que sobrevivían a la masacre que se estaba viviendo en el castillo de Ercebet Báthory estaban en muy malas condiciones y que su sangre servía para llevar a cabo ritos satánicos, ritos oscuros. Así que un día, el rey Matías solicitó al primo de Ercebet, el conde palatino Turzó, que entrara con sus tropas al castillo de Ercebet. Y dado que la condesa carecía de fuerza militar, no hubo resistencia. Según las investigaciones, en el castillo se hallaron múltiples jóvenes torturadas. Algunas
estaban prácticamente moribundas y encerradas en los calabozos. Otras se han convertido ya en calaveras y en puñados de huesos. El conde y sus soldados observaron en los calabozos cómo había una gran cantidad de jaulas que colgaban del techo. Jaulas en el interior de las cuales había muchachas que estaban en proceso de desangramiento. Había múltiples barreños llenos de sangre humana. Los suelos y las paredes estaban totalmente manchados de sangre. Incluso había chicas jóvenes, desnudas, encadenadas en los jardines del palacio. Y realmente el hecho de ver chicas encadenadas, sometidas a castigos, no era algo extraño en la época. Era normal hacer eso a los sirvientes que eran desobedientes. Pero las chicas que habían sido encadenadas no tenían características que las relacionaban con el pueblo llano. Eran chicas de tez pálida, de cabellos bien cuidados, de manos que no conocían el trabajo del campo. Toda la finca, todo el castillo estaba lleno de cadáveres y chicas moribundas. Incluso las paredes del cuarto de Elizabeth Bathory tenían manchas de sangre. El castillo entero era una verdadera sangría. En 1612 se inició el juicio en Vitka, un juicio para el que Elizabeth decidió no declarar. Decidió no declararse ni culpable ni inocente y decidió escuchar el testimonio de todos sus sirvientes, de todos aquellos que habían estado junto a ella cuando llevaba a cabo esas torturas y esas matanzas en el castillo. Ella se acogió a su derecho nobiliario de no declarar, porque realmente ella estaba convencida de que, debido a su origen aristócrata, se libraría de una pena de muerte. Pero los criados no podían acogerse a ese derecho. El primero en declarar fue Fitchco, uno de sus más fervientes seguidores. Fitchco declaró haber asesinado en el nombre de la condesa, a más de 37 mujeres de entre 11 y 26 años de edad, 6 de las cuales él mismo había reclutado para que trabajaran en el castillo. El juez dijo que esas muertes no le importaban lo más mínimo, que él quería saber a cuántas muchachas nobles habían asesinado en ese castillo, a cuántas jóvenes habían mentido para asesinarlas vilmente, pero nadie mencionó esas muertes. Las únicas muertes de las que hablaron los culpables eran las de muchachas de procedencia humilde. En estos juicios, todos fueron declarados culpables, algunos de brujería, otros de asesinato y otros de cooperación. Todos los seguidores de Elizabeth Bathory fueron condenados a la decapitación, a excepción de las brujas, quienes fueron quemadas vivas. A las 3 principales brujas que siguieron a Elizabeth Bathory, Dorotia, Helena y Piroska, se les arrancaron los dedos con tenazas al rojo vivo, por haberlos empapado con la sangre de nobles cristianos, y posteriormente fueron quemadas vivas. La última consejera de Elizabeth fue condenada por cooperación y también fue ejecutada. Katrina, otra seguidora de Elizabeth, que era la más joven de todas, contaba con 14 años de edad y se salvó de ser ejecutada debido al testimonio de una de las víctimas, la cual era muy buena amiga suya. Aún así, no se libró de un castigo ejemplar y recibió un total de 100 latigazos. Sin embargo, la ley impedía que Elizabeth Bathory fuera procesada. La ley impedía que fuera quemada viva, torturada y sometida a latigazos, así que su castigo fue el de ser emparedada viva. Tras introducirla en sus aposentos, los albañiles sellaron la puerta para siempre, dejando una pequeña ranura por la que ir pasándole comida durante el resto de su existencia. Pero el rey Matías no estaba contento con esta decisión y pidió su cabeza por todas las víctimas que había causado, ya no solo por las nobles, sino también por las sirvientas. Él quería su cabeza. Pero finalmente él decidió posponer este sacrificio, posponer la muerte de Elizabeth, y le confiscó todas sus propiedades, hecho que él ambicionaba desde hace muchísimo tiempo. El 31 de junio de 1614, Elizabeth dictó testamento. Ordenó que las últimas posesiones familiares que le quedaban fueran divididas entre sus hijos, y el 21 de agosto de ese mismo año, uno de los carceleros la vio tendida en el suelo y boca abajo. Elizabeth Bathory había fallecido finalmente, y sus más allegados decidieron enterrarla en la iglesia de Castiche, pero el pueblo húngaro se negó en rotundo. El pueblo consideraba que enterrar allí a ese monstruo era una aberración, y que la señora infame merecía ser enterrada en una tumba sin nombre, en una tumba sin ningún tipo de símbolo religioso. Así que finalmente la condesa fue trasladada a Exeter, lugar de procedencia de su familia. Así que allí fue trasladada y enterrada de forma que nada ni nadie supiera jamás dónde estaba realmente enterrada, en qué lugar concreto se encontraban los restos de la condesa sangrienta. Todos los documentos que tenían relación con Elizabeth Bathory fueron sellados durante más de un siglo, y se prohibió rotundamente hablar de ella en todo el país. Sus hijos fueron acusados de cooperación, algunos de ellos fueron torturados, mientras otros miembros de su familia huyeron a Polonia. Pero cabe decir que la descendencia Bathory-Nadasdy quedó realmente manchada por la eternidad. Y el mismo nieto de Elizabeth Bathory sería ejecutado públicamente en el año 1671 por oponerse al gobierno del emperador alemán. Los archivos nacionales de Hungría conservan
una gran cantidad de documentación sobre ella. Conservan sus archivos personales, los listados de sus víctimas, etcétera, etcétera. Pero hay un elemento que ha desaparecido de las manos de los estudiosos, y son los famosos diarios de la Condesa Sangrienta. Y son documentos que en su tiempo resultaron de gran utilidad para condenar a la condesa, para condenarla a ser emparedada viva, pero lamentablemente han desaparecido por completo, del mismo modo en el que el retrato personal de la condesa también lo ha hecho. Ya no tenemos testimonios directos sobre cómo era ella físicamente, ni tampoco sobre cómo veía las cosas, sobre su perspectiva de la vida y la muerte, sobre su idea obsesiva por obtener la belleza y la juventud eternas. Y es por ello que muchísimas personas hoy en día consideran que Elizabeth Bathory podría haberse convertido en un vampiro, que Elizabeth al final consiguió su tan ansiada juventud eterna, y que la mujer que fue hallada muerta en aquella habitación no era más que otra ferviente seguidora suya, que ocupó su lugar en una tumba sin nombre, o en una tumba perdida en Exet. Y bueno chicos, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Me encantaría que aquí abajito en la cajita de comentarios me dejáis vuestra opinión sobre el tema y me compartierais la información que tenéis sobre este, para así poder conocer un poquito más a esta terrible mujer. Y en especial me gustaría que me respondierais a una pregunta. Y es, ¿vosotros consideráis que Elizabeth Bathory podría ser ahora mismo un vampiro? ¿O creéis que es una simple leyenda? Y bueno, sin más me despido, pero no sin antes recordaros que aquí abajito en la cajita de descripción tendréis todas, pero todas mis redes sociales. Tengo Facebook, tengo Twitter y tengo Instagram, y siempre leo todo lo que me mandáis. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!